niñas hermosas de la escaramuza Jacarandas. Bienvenido, bienvenido a tu casa, Salvador. Amigas y amigos de Jiquilpan, en campaña hice un compromiso de que ayudaría a la asociación de charros de Jiquilpan, a la que orgullosamente pertenecí siendo niño. Hoy vengo a rescatar mi palabra, porque obras son amores y no buenas razones. Vengo a entregarle al presidente de la asociación un cheque por 75,456 pesos. Este recurso a los jóvenes que hoy visten de gala el evento y a todos mis paisanos muy queridos, decirles: un diputado federal no tiene presupuesto y no maneja personal. Lo entrego de todo corazón, de mi bolsa, porque como jiquilpense bien nacido tengo una sola palabra: me comprometí y hoy vengo a cumplir. Chavo, tú nunca has dejado de ser socio fundador, socio de esta asociación que siempre te hemos tenido presente. Este dinero ahorita mismo se lo entrego a nuestro tesorero, don Raúl Villaseñor, y a corto plazo tú verás las obras realizadas en nuestro lienzo. Yo espero que nos sigas visitando. Esta es tu casa. Bienvenido, chavo, y muchas gracias. A petición de la señora Yolanda Herrera, viuda de don Javier Sánchez Ruán, honrar la memoria de don Javier leyendo una pequeña estrofa de un hermoso poema que Carla Moreno le escribió. Y aprovecho para rendir un homenaje en vida a un gran jiquilpense, a un gran charro y a un mejor amigo, al que quiero que todos le brindemos un gran aplauso: a don Raúl Villaseñor, mi querido amigo. Miren, este poema dice así brevemente: en honor y en homenaje a nuestro gran amigo y gran charro, que Dios tenga en su gloria a don Javier Sánchez Ruán. A veces la muerte, cuando se hace presente, nos hace sentir que nos roba a nuestra gente. El dolor es inmenso, cala hondo y se siente que desgarra al más fuerte. Ni todas las letras con sus 1000 palabras consuelo nos dan. Y son ellos mismos los que se nos van, los que con hechos demuestran que nunca se irán, que siguen aquí,
que viven dentro de ti y dentro de mí, que cuando se ama no existe distancia. El amor no se toca, se siente y llega directo, más allá del cuerpo. Está vivo, esté muerto, esté en un pueblo o ciudad o en algún lugar llamado eternidad, nos deja su ejemplo, nos obliga a ser fuertes, a luchar hasta el final. Descansa, padrino, llegaste a la gloria, sin duda, ya estás en el mejor lugar.